Ni siquiera en la Ciudad de México asaltan de esa manera tan gandalla, tan hostil. Tiene más dignidad, más decencia un asaltante en la Ciudad de México que insulta, que sube con pistola, que comienza a gritar, a ver, hijos de su pinche... Tiene más decencia, más respeto un criminal en la Ciudad de México que un pastor protestante, tomando las cosas así, de esa manera, quedándoselas, sin regresarlas y diciendo todavía, es para el Señor. Shakes the biggest blends and Queen works only occasionally. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Bueno, pues ese es el tapete que usé ayer de asiento. Alguien durante la noche ya estuvo aquí y lo movió. Pero ¿por qué lo habrán puesto ahí? Qué gente tan canija, en serio. Tomaron el tapete de allá, lo dejaron aquí toda la noche. Está un poco mojado, un poco sucio. Y hay muchos cangrejitos muertos, mira. Y no son cangrejitos playeros precisamente. Esto es una tenaza. Ay, qué gente, en serio. ¿Por qué harían esto? Una más. Eso, ahí está mi tripié, mira. Altar de piedra labrarás. Tu mano no lo tocará, no lo alterará. Materia prima, dice Dios. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. This is Public Gospel, everything concerning, everything related to the Gospel by Eduardo Tejeda. Es martes 30 de enero del 2024. Esto que tú ves es la Marina de Casqueira, a las afueras de la ciudad abeirense, Aveiro, en Portugal, nación perteneciente a la Unión Europea, el gobierno más poderoso sobre la tierra, por encima de Estados Unidos, por encima de Rusia, por encima de China. La Unión Europea todavía es el gobierno más poderoso sobre la tierra, a pesar de que se debilitó hace algunos años por la salida del Reino Unido. Todavía la Unión Europea es la nación más poderosa sobre la tierra. Está haciendo un poco de viento fresco, pero el clima en general es caliente. En pleno enero, en pleno casi último día, penúltimo día de enero, está haciendo un poco de calor. Está disminuyendo el frío y esto es algo muy extraño, pues me han dicho que en estos días, normalmente en esta temporada en Aveiro, está haciendo frío o está lloviendo o está nublado, pero no haciendo calor. Esto es una excepción. Se está haciendo una agradable rutina, una saludable rutina de tu servidor. Después de realizar algunas actividades por la mañana, venir a esta zona con el firme propósito de grabar material, de producir material, de
divulgar el oráculo o el mensaje que Dios me ha enviado a comunicar. Y yo, afortunadamente, tengo conciencia de quién viene ese don y sobre todo tengo conciencia actualmente del tiempo presente. Los días de noviembre, diciembre fueron muy duros, personalmente, espiritualmente, emocionalmente, en todas las áreas. Fue muy duro, muy difícil. Además de que el clima no contribuía, ¿verdad? Como todo hombre natural, es afectado muchas veces por las condiciones climatológicas, directa o indirectamente. ¿Y eso influye en el estado de ánimo? Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, todo empezó a cambiar, todo empezó a modificarse el día 6 de enero de este año 2024. Dios, creo yo, que escucha las oraciones y de manera espontánea, de manera repentina, sale el sol un día. Él dijo un día: levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Él dijo y su palabra es prosperada. Pues es la única explicación que yo encuentro, ya que diciembre yo era un mar de lágrimas producto de la sensibilización, extrasensibilización de mis emociones, detonadas por causa de la mala fortuna en este territorio, laboral, personal, financiera, en todas las áreas. Además de la soledad, del aislamiento y la carga ministerial. Y obviamente la opresión demoníaca que pudiera suscitarse o que se suscitó. Sin embargo, Dios nunca me dejó, pero es un hecho que este levantamiento, este impulso que Dios está haciendo en mi vida, como lo hace en tu vida, como lo hace en la vida de muchos, es un acto, es una obra sobrenatural. No es natural. La mano poderosa de Dios es la que hace la herida. La mano poderosa de Dios es la que sana esa herida. Y de un día para otro, el día 6 de enero, comencé esta rehabilitación personal, espiritual, emocional. Cambié hábitos alimenticios. Ya no estoy bebiendo café. Hoy en la mañana hice cuentas y llevo alrededor de 15 días sin beber café. 15 días. Y no me había percatado, no me había dado cuenta. A mí me encanta el café, pero sí me produce ansiedad y sobre todo altera mucho mi sueño, porque las dosis de café que yo estoy acostumbrado a beber son muy altas. Yo en la mañana tomaba hasta 3 cafés, pero muy cargados, muy cargados. Podría decirse que dobles o triples. Entonces, eso afecta el sueño. Por las mañanas realizo mi rutina de ejercicios que consta en correr entre 45 y 1 hora, 45 o 60 minutos, corriendo aquí por la carretera. Me ha ayudado mucho la oración, la meditación y sobre todo esta manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Es lo que maravilla. Esta concientización de quién hizo las cosas y que no genera conflicto entre que si fue Dios o fui yo. Fue Dios. Sin embargo, tiene uno que poner de su parte y realizar lo que nos corresponde como seres humanos. El dicho más popular quizás que la gente pronuncia sin conocer la Biblia, sin conocerse a sí mismos, sin conocer si es Dios el que hace las cosas o es uno, es muy acertado. ¿Cuál es ese dicho?
ayúdate que yo te ayudaré. Ahí se resume todo. Dios hace el milagro en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón, en tus pensamientos. Y de ti depende cómo usas ese milagro, cómo usas esa nueva oportunidad, cómo usas ese impulso. Porque estoy plenamente seguro de que esto se puede usar para muchas cosas. Dios permite la salud del hombre malo, del hombre bueno, del hombre justo, del hombre injusto. Entonces, tiene salud el hombre sano que hace ejercicio, tiene salud el asesino que está en la prisión. Entonces, cada dádiva de Dios, cada obra de misericordia, cada obra de su amor, cada manifestación compasiva de Dios en nosotros, por nosotros y para nosotros, es un regalo divino que va enlazado con el libre albedrío de nosotros. Y decidimos cómo utilizar ese impulso, ese despertamiento espiritual, esa novedad que hay en nuestro consciente, ¿verdad? Esa actualización que se está llevando a cabo en nuestro subconsciente. Decidimos cómo utilizarlo, cómo aprovecharlo o simplemente no hacerlo. El problema, ¿sabes qué es? Que después de los 30 años, el hombre, la mujer, ya no es el mismo. Necesita de hacer cosas. Necesita de vida espiritual, necesita de fuerza, de voluntad, necesita de entrenamiento mental, necesita tener los pensamientos correctos para tomar las decisiones correctas. Más que nunca necesita la salud para empezar. Porque de los 15 a los 30, haces y deshaces. Y en esa edad, en ese periodo de la vida, hay en nosotros una neuroplasticidad mágica. Hay una regeneración neuronal, celular, corporal, física, espiritual, mental, maravillosa. Bebías alcohol a los 22 años, al día siguiente a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana ya estabas trabajando. Te recuperabas mucho más rápido, dormías mucho mejor, no sentías la necesidad de hacer ejercicio o de hacer otras actividades que contribuyan a tu espíritu, alma y cuerpo, a tu razón, a tu corazón, a tu desarrollo humano, a tu vida espiritual, a tu vida devocional. Sino que en pequeños hábitos, en pequeños actos, estaba tu satisfacción. Y estabas plena con eso, ¿sí? No necesitabas entender la vida, encontrarle un propósito a tu vida. Simplemente seguías tu rutina de la juventud. Sexo, trabajo, amigos, y la vida parecía simple. Hay una canción muy buena de... ¿Cómo se llama este grupo? La canción se llama Everybody's Changing. No me acuerdo del nombre del grupo. Pero hay una frase que dice... La canción se llama Everybody's Changing. Y hay una parte de la canción que dice... Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting older and I need something to rely on. Oh, cosa simple, ¿a dónde te has ido? Necesito algo que me haga sentir alivio, que sea un aliciente a mi existencia, a mi vida. La vida simple termina a los 30, para algunos antes o después. Obviamente, la mano poderosa de Dios viene sobre muchos cuando son muy jóvenes, y el libro de Eclesiastes habla de eso. Dios corrigiendo, ¿sí?, y confirmando que la juventud es vanidad, la corrige enviando su mano poderosa, alzando su mano poderosa sobre aquellos que en algún momento son más jóvenes o tenían cosas que cumplir o sueños o planes, y les da el yugo de su persona, el yugo de la oración, el yugo ministerial, el yugo del conocimiento
de Cristo y en Cristo. Y el libro de Eclesiastés dice que es bueno, que cuando Dios hace eso, en edades tempranas y jóvenes les está haciendo un favor. ¿Cuántos malos tragos nos habríamos ahorrado nosotros si hubiéramos entendido esto? Te voy a decir algo. ¿Sabes a los cuántos años pisé yo una iglesia protestante, una iglesia cristiana, una iglesia evangélica por primera vez? Y era una iglesia sana y eran otros tiempos, pues de un año a otro, la iglesia protestante en este tiempo ha ido muriendo, ha ido mermando, está en recesión, ¿sí? No sirve, es un cero a la izquierda y no tiene poder ni autoridad espiritual. A los 17 años fue que yo pisé una iglesia pentecostal en la ciudad de Phoenix, en Arizona, a los 17 años. Veía a mis tíos, a tíos maternos, cómo se ponían de pie, cómo adoraban a Dios. Nosotros veníamos de familia 100% católica. Mi abuela paterna es muy católica. Del lado de mi madre, aunque muchos ya son cristianos evangélicos, más de la mitad todavía es católica y muy devotos a la Virgen de Guadalupe. Entonces, para mí el culto judio-cristiano, ¿verdad?, era un misterio y, en primer lugar, me causaba... Hola, Otar. En primer lugar, me causaba risa. Así te lo digo. Me causaba risa, me causaba curiosidad ver a la gente cristiana con las manos arriba, con sus Biblias en los brazos, con su Biblia en las manos, ¿sí? Cómo adoraban, cómo oraban, cómo de alguna manera, ¿sí? Hola, hermano, desculpa. ¿Este es de você? Obrigado. Eu não sei, eu nem sei do que está se referindo, na verdade. Está bom. Não, somente estava aqui, somente tomei prestado para... Não. Geralmente tem uma malta que vem pra cá, tem gente que mora ali, está bom. Da rua. Sí, solamente unos minutinhos. Sí. Está bom. Sí. Es que este tapete tiene dueño aquí, pero solamente lo tomé prestado unos minutos para grabar el video ayer y hoy, porque el suelo aquí, ¿verdad? Esta hierba, este pastizal está mojado. Entonces, está muy frío el piso. Solamente confirmaba con el colega que acaba de llegar, ¿verdad? Un compañero que anda paseando por aquí. Sí, puedo utilizar esto. Me dice que pues no es de él. Dale. Entonces es solamente prestado. Aquí está. Y de alguna manera pues es para el Señor. Me voy a escuchar como todo un pastor protestante, ¿verdad? Es para el Señor. Conocí a un pastor en Ciudad de México que llegó a un mercado de plantas de Cuemanco, y un señor que tenía ahí un puesto de plantas desérticas, tenía una computadora. El pastor, cuyo nombre no recuerdo, pero recuerdo que era piloto de la Marina y se pavoneaba cuando contaba su testimonio, que era lindo, ¿verdad? Pero cuando estás en recesión espiritual, mejor quédate callado, mejor no hables, ¿sí? Porque era el típico pastor que paga para que lo dejen estar en radio, que paga para esto, que paga para aquello, pero para quitar era muy bueno. De hecho, a mí me compró una fotocopiadora, como 3,000 pesos, me pagó como 1,000, y los otros 2,000 me retó enviándome un mensaje diciéndome: ¿quieres tu copiadora? Ven por ella. ¿Por qué? Porque nosotros ya no íbamos a su iglesia, nosotros ya estábamos alejados de él, y su reacción fue hostil, fue grosera, se manifestó quién es verdaderamente. Y no fui
y le dejé la fotocopia. Ahora hasta el día de hoy todavía la tienen. Pero este pastor era un gandaya de primera y lo que acostumbraba a hacer con la gente, con los hermanos, era tomar la cosa así físicamente y te decía, es para el Señor, es para el Señor. De forma muy gandaya, ni siquiera en la Ciudad de México asaltan de esa manera tan gandaya, tan hostil. Tiene más dignidad, más decencia un asaltante en la Ciudad de México que insulta, que sube con pistola, que comienza a gritar, a ver hijos de su pinche... Tiene más decencia, más respeto un criminal en la Ciudad de México que un pastor protestante, tomando las cosas así, de esa manera, quedándoselas, sin regresarlas y diciendo todavía, es para el Señor. Mas no a nosotros. Mira, este tapete aquí lo tomo prestado y aquí se queda. Es solamente para cubrir las piernas del suelo que está mojado. Y esto sí, esto es para el Señor. Como te estaba diciendo, para mí el culto judio-cristiano en la iglesia era todo un misterio. Y no me gustaba y no lo entendía. Yo acepté a Cristo a los 26, casi 27 años. Entre los 25 y los 27, dejémoslo en 26. Casi 10 años después. En esos 10 años experimenté y viví muchas cosas que hubieran podido ser de otra forma, puesto que Dios ya me había llamado a que lo conociera ese día en esa iglesia pentecostal en Phoenix, Arizona. En mi mente había otras cosas. Estaba a mi corta edad el deseo de trabajar, de tener una novia americana, de ahorrar dinero, de comprar un automóvil, de ponerle rines, de ponerle sonido, de seguir en la high school, de hacer un rato vida allá y regresar a Chihuahua, a México. Mi propio camino me hizo cosechar muchas malas decisiones, muchos errores, muchas equivocaciones. Si Dios hubiera presionado más a que su mano prevaleciera, igual hubiera sufrido, ¿no? Pero me hubiera hecho un favor. De todas maneras, su misericordia tarde o temprano nos termina por alcanzar. Y así fue. A mis 38 años, llevo 13, casi 14 años desde que confesé con mi boca a Jesucristo, y pudieran haber sido más de 20 años. 24, 23, si hubiera escuchado ese día, si hubiera obedecido la voz de Dios y no hubiera endurecido mi corazón, como está escrito creo que en el libro de Hebreos, cuando escuches su voz no endurezcas tu corazón. Cuando escuches su voz no endurezcas tu corazón. Cuántas malas decisiones se hubiera evitado uno. Sin embargo, Dios es tan sabio, tan prudente, y así no es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No es prudente, y de eso voy a hablar, de sus imprudencias, que de una u otra forma acomoda el pasado, acomoda el presente para que tengamos un futuro digno en Él, digno en Él, digno en Él. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y no dice para Él, nunca dice eso. Esos son mandamientos de hombre, igual que cuando dicen que Dios es el dueño del oro y la plata y Él a quien quiera se la da. La Biblia no dice eso, ¿sí? No le añadas, no le quitas, no le pongas, no tomes, porque el libro de Apocalipsis 22, creo que 19, dice
Apocalipsis 22:19 dice que si tú quitas o tú pones palabras a la Biblia, las plagas de ese libro desde Génesis a Apocalipsis van a caer sobre ti, van a llegar sobre ti. Ahora, entrando de lleno al tema de este día, el cual es muy atrevido, prepotente sí, hostil sí, pero real. ¿Por qué el cristianismo moderno está muerto? Y esto no tiene nada que ver con Cristo. Sabemos que Él resucitó entre los muertos al tercer día. No estoy diciendo que mi Señor, tu Señor, está muerto. De ninguna manera, Él está vivo. La palabra cristianismo es más de los hombres. La Biblia no menciona la palabra cristianismo. Habla de cristianos y habla de que su comportamiento en Hechos 11, cuando en Antioquía, que es actualmente Turquía, se les llamó por primera vez cristianos a los cristianos, es decir, pequeños ungidos, porque la sociedad, la gente que no era cristiana, veía algo en ellos relacionado con el comportamiento que tuvo Jesús en la tierra. Esos 3 años de vida pública, ¿sí?, más esa semana que vivió ahí en Jerusalén, y las horas de su cautiverio, de su arresto, de su juicio injusto, de su tortura, de su asesinato, de su martirio y de su resurrección. Sus seguidores en su subconsciente adoptaron el comportamiento, la manera de hablar, la manera de ser que hacía Jesús mientras caminaba en la tierra. Tanto así que en Antioquía, o sea, desde Israel hasta Antioquía había cristianos y se comportaban como él. Y la sociedad gentil, que no era cristiana ni judía, les llamó cristianos por primera vez. El cristianismo moderno está muerto porque sus congregantes, porque sus practicantes están muertos, no están ungidos y no son pequeños. No pueden llamarse cristianos, son anónimos, afanados con construir templos enormes de 500, de 1000, de 2000, de 5000, de 10,000 personas. Se hacen estadios, se hacen teatros y si no los hacen los compran. Y de una u otra forma se encargan de aislarse ahí, Se creen el pueblo judío, ¿verdad? Se creen alguna especie de nueva tribu urbana, construyen su lugar de congregación y no salen de ahí. Estoy de acuerdo que la iglesia es una institución verdadera, según la Biblia, pero el detalle es que Dios no nos envió a permanecer en una iglesia, en una construcción, por el mero hecho de que no todo el mundo conoce a Jesús. No todo el mundo conoce de Dios, no todo el mundo conoce la Escritura, no todo el mundo ha escuchado un Dios te bendiga, un Cristo te ama. Nosotros creemos que sí, pero sabemos que hay lugares en la tierra donde no ha llegado ese conocimiento, donde no se conoce, donde no se sabe que Jesús resucitó. El mundo occidental ha caído en una religiosidad ostentosa, ¿sí?, desagradable, maloliente, que ya no hay diferencia entre catolicismo y protestantismo. Ya no hay diferencia. Ya hay religión en todos lados, pero no hay verdad en ellos. Los cristianos de este tiempo están muertos, son como zombies religiosos, porque
hablan de algo que no practican, que no conocen. Y eso no tiene nada que ver con moralidad, son muy morales. Saben mantener su vida en orden, comportarse cristianamente, casarse, ¿verdad? Son muy buenos para hablar de fornicación, ¿sí? Excepto cuando ellos la cometen, ¿verdad? Son muy buenos para juzgar al mundo y condenar al alcohólico, al drogadicto, ¿sí? Son muy buenos para llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Nada más que además de todo eso, además de saber discernir entre lo bueno y lo malo, Dios nos ordenó a ser compasivos, a no condenar al mundo, porque Él no vino a condenar al mundo. Al mismo tiempo que le dices a un alcohólico su error, su equivocación, su pecado, le tienes que decir, pero Cristo murió por ti, pero Dios tiene esto para ti, pero es que la Biblia, ya la reacción ajena, ya es de ellos, ya es de parte de ellos, no es nuestra, no es responsabilidad nuestra. El cristianismo de este tiempo no hace eso. Llora los domingos, ¿verdad? Diciendo Cristo viene, ¿sí? Iglesia, arrepiéntete, ¿sí? Pero se les olvida saliendo de la iglesia y van directo a ver Netflix, van al cine, van a comer pollos asados, van a comprar pizzas. Ahora, esa vida social, familiar, congregacional, no es mala, es sana. Somos seres humanos que lógicamente tenemos tendencia a socializar, y si no es así, algo anda mal. O Dios está articulando, gestionando un periodo de aislamiento, de soledad por tu beneficio, o tú eres él o la que se está apartando de los demás y algo anda mal ahí. No es que esté atacando, satanizando la vida social, familiar, la armonía que hay en una comida entre familiares, padres, hijos, abuelos, tíos, primos, no, o hermanos en la fe, el café, el pan. Esa armonía debe permanecer, debe prevalecer. Ese no es el error, el pecado. El error, el pecado es que ellos se crean espirituales. El error, el pecado es que lloren los domingos diciendo Cristo viene, pero su comportamiento demuestra que ellos no entienden la magnitud, la gravedad de las palabras Cristo viene. Mejor sería que reconocieran, pues no estamos vivos, estamos muertos, ¿verdad? Y creemos en un Dios que hemos hecho religión y de alguna u otra manera nos hemos convertido en hombres naturales. Nunca justificándose, nunca decir que se está haciendo algo cuando Dios te está anunciando que no. Además, por lógica, el cristiano promedio de este tiempo está muerto porque no tiene ese sentido de criterio, de crítica, de autoanálisis, de discernimiento, pensamiento crítico acerca de estos tiempos. Y no me refiero a todos los acontecimientos proféticos, escatológicos, ¿sí? Del Apocalipsis, de Isaías. No me refiero a eso, para eso están muy capacitados. Me refiero a que no se han dado cuenta que están impregnados de pastores, de falsos apóstoles, de falsos profetas, de hombres, hombrecillos que se creen Jesús, que se creen Cristo. Y la Biblia habla de un comportamiento que ellos no tienen. Primera de Corintios 4:10. Pablo le está anunciando a los corintios que el apóstol, el perfil del apóstol es ser débil para que ellos sean fuertes. El apóstol Pablo está anunciando que el apóstol, ¿sí?, de Jesucristo tiene esa chispa, ¿verdad?, esa imprudencia espiritual para que lo tome el Espíritu Santo y diga, vamos a predicar aquí.
Y habla de que el hombre natural tiene esa prudencia con la cual conduce su vida. El cristianismo de este tiempo está muerto porque los hombres naturales se creen espirituales y, además de eso, no les basta que juzgan, atacan, censuran a aquellos que sí poseen esa espontaneidad, esa chispa, como la que manifestó Pablo en Hechos capítulo 17, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad en idolatría, y ahí lo tomó el espíritu y ahí predicó. Los cristianos de este tiempo, los de iglesia, están muertos. La iglesia cristiana está muerta en este tiempo porque no tiene eso. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, verdad, con el que tienes mucha comunión, dices tú, te ha dicho, predica aquí, predícales aquí, levántate del asiento en el camión y anuncia mi evangelio aquí? Y tú te has negado. Ahora, cuando tú te niegas tú mismo, tú sola, se entiende, ¿no? Porque no es fácil. Siempre hay como un temor, y eso indica que no hay una plenitud en Cristo y no está el Espíritu Santo todavía en su totalidad en ti, pues no hay libertad. Pero eso se entiende, ¿no? Esa inseguridad de ¿seré yo? ¿Será Dios hablándome? ¿Será el Espíritu Santo? Sí. Aunque sabemos que es Dios, pues de Él viene todo lo bueno. Y todo lo malo viene de nosotros. Toda resistencia a predicar es de nosotros, no de Dios. Él dijo, ve y predica, yo voy a estar contigo. Todo eso es entendible, el factor humano. El cristiano de este tiempo está muerto junto con su cristianismo, junto con su iglesia, junto con sus ministerios, porque no predica, porque en el subconsciente tiene grabado a su pastor y este concepto de la sujeción a la autoridad. Ellos requieren ir a preguntarle al pastor si pueden predicar. ¿Sabes de lo que estoy hablando? El cristianismo de este tiempo está muerto porque en el vocabulario promedio de los cristianos de este tiempo abunda este concepto de sujeción a la autoridad. Le piden permiso para todo, inclusive para predicar. Eso te habla de la tremenda inseguridad, de la gran ignorancia, de la gran cobardía. Todo lo que contradice lo que representa Cristo Jesús como resurrección, como vida. El cristianismo de este tiempo está muerto. Jesús está vivo, Cristo está vivo, pero el cristianismo de este tiempo está muerto. He estado hablando conforme ha avanzado los días, ¿verdad? Y es algo que siempre he hablado en realidad. Del comportamiento de los cristianos y de sus líderes. Alardean aquí y allá que se creen espirituales, ¿sí? Cuando todos sabemos, estamos viendo que son hombres naturales, ¿verdad? Cuando un hombre destina tiempo para comprar una camioneta último modelo, es natural, es un comportamiento natural, no es espiritual. Como el apóstol Pablo iba a destinar tiempo para comprar, qué sé yo, ropa o comida. Yo creo que el apóstol Pablo y todos los apóstoles, sí, igual que Jesús lo confirmó con su comportamiento, delegaba. Pero ellos no se encargaban de esos detalles terrenales, de esos detalles humanos, de esos detalles superficiales. Tanto es así que Jesús nunca preparó nada. O sea, él vivía una vida improvisada y todo le salía bien por el alto poder espiritual que tenía, por la gran visualización que tenía, porque tenía una fe impresionante, no solamente porque era Dios en la tierra, sino porque estuvo en un cuerpo como el tuyo y como el mío, y tenía capacidades corpóreas limitadas,
tenía capacidades mentales limitadas. Él descubrió su deidad al mismo tiempo que se dio cuenta del poder de la mente, del poder del corazón. Pero para conocer su deidad tuvo que caminar primeramente en este cuerpo que fue tentado como el tuyo, como el mío. Esa es la más grande contradicción en el cristianismo de este tiempo. Ellos buscan garantizar las cosas. El hombre natural que destina tiempo para comprar un vehículo, para cosas terrenales, superficiales, no es un hombre espiritual. Ahora, por eso debes de entender que no es fácil lo que te estoy diciendo. No es fácil ser hombre espiritual. No es fácil. Y un hombre natural congruente, prudente, inteligente, hombre o mujer, no quiere ser hombre espiritual. ¿Por qué? Porque estás hablando de una devoción sobrenatural al Dios creador del cielo y la tierra, al Dios de la Biblia, a Cristo Jesús, una comunión impresionante con el Espíritu Santo, que no es algo que aprendes aquí y allá, sino es algo que Dios te da y te va preparando para que vayas queriéndote menos a ti, vayas pensando menos en ti, menos en la ropa, menos en los zapatos, menos en el perfume, menos en el trabajo, menos en el dinero, menos en todo eso, y más en Cristo, más en su voluntad, pues hacer la voluntad del Padre, del que te envía, es el alimento de un cristiano. Entonces, cuando tú ves el comportamiento de cristianos en este tiempo, te das cuenta de que son naturales y son un atentado, son un insulto a la inteligencia, a la lógica. Jesús es vida, ellos no son vida. Ellos son parte de este sistema y la religión protestante con sus denominaciones ya es parte de este sistema babilónico, egipcio, la Matrix. Y obviamente va a ser una ramera en 4 patas con el nuevo orden mundial. ¿Cuál es la institución religiosa que más va a fornicar con el nuevo orden mundial? La iglesia cristiana. Oh, sí, claro que sí. Y para que eso suceda, la iglesia cristiana debe estar impregnada, llena, poseída por hombres naturales que busquen, ¿sí?, los intereses superficiales, terrenales, y lucren con lo que representa a Dios. El temor de Dios se aparta de ellos, se va a apartar de ellos. Por eso la iglesia cristiana, por eso el cristianismo moderno, por eso el cristiano promedio de ese tiempo está muerto. Ellos alardean y dicen que Jesús es vida y hacen eventos masivos en México, la Marcha de la Gloria, 1 millón para Jesús, 1 billón para Jesús. Una vez trabajé para un ministerio africano de Nigeria, era la competencia de TV Joshua en Nigeria, y el que lo dirige se llama Lazarus Moka. De entrada todo el mundo le decía Daddy, papi. Enviaron un pastor nigeriano a la Ciudad de México y yo lo conocí y trabajé con él de intérprete en la iglesia. Puso una iglesia pagando renta, obviamente, ¿verdad?, con billetes. No había gracia del Espíritu Santo en Tepito. Y aunque este señor no conocía el terreno, ¿verdad?, se le hacía muy fácil cuando uno le decía: cuidado, esta gente es de la Santa Muerte, esta gente es del cartel, esta gente es peligrosa. No le importaba, andaba caminando por ahí imprudentemente como si tuviera poder espiritual, y no lo tenía. Y te voy a explicar por qué. Pero el patrón que se repetía en esta gente es que llega con billetes, es que todo lo que les interesa es lucrar, generar dinero. Son astutos, son manipuladores. Este hombre, me acuerdo que íbamos al Zócalo, y en el Zócalo predican varios grupos, ¿sí? Yo tenía mi grupo ahí y había otros grupos en el Zócalo de la Ciudad de México. Él grababa a todos
y se grababa con él, con ellos, y decía, y le mandaba las fotos a Nigeria, a su líder, diciéndole, ya estoy levantando el ministerio, y le mandaban más dinero de Nigeria. Todo esto nos lleva a entender, todo esto nos lleva a meditar, ¿verdad? En que el hombre natural quiere hacer todo en sus fuerzas. Quiere abrir iglesias aquí, quiere abrir iglesias allá. No le importa si tiene el mensaje correcto, si la palabra correcta. No le importa si Dios lo está enviando, ¿sí? Porque en toda la Biblia no hay una sola iglesia igual. Así como lo escuchas. Ahora son muy modernos, le ponen Iglesia Pentecostal Cristo Viene, Campus Ciudad de México, Campus Guadalajara, Campus Monterrey, Campus Quintana Roo, Campus Sonora, ¿sí? Campus Honduras, y así hacen franquicias, branches, como si fueran McDonald's. La Biblia no habla de eso, no había ni una sola iglesia igual. El libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2 hasta el 4 o 5, que habla de las iglesias, ¿sí?, en Asia, no repite ninguna iglesia igual. Eran muy, muy distintas, la de Filadelfia con la de Éfeso y así sucesivamente. No había ni una igual. Ahora, de entrada le ponen el mismo nombre. ¿Por qué? Por prestigio, porque quieren jalar gente, porque quieren impactar, quieren apantallar, quieren impresionar. Miren, soy apóstol de Jesucristo, hablo iglesias aquí y allá, pero no abren iglesias, ¿sí? Los apóstoles de Jesucristo las fundan, permanecen un tiempo prudente ahí. Simplemente la Biblia dice que el apóstol Pablo estuvo 3 años en Arabia Saudita. Ahora, los cristianos muertos que se dicen falsos apóstoles, falsos profetas, no quieren salir de su casa, les está ganando la edad, ya no tienen la misma paciencia, la misma tolerancia, pero ellos siguen diciendo que son espirituales. Ellos siguen diciendo que aman al prójimo, ellos siguen diciendo, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Escúchame, para que un hombre pueda decir eso, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, para empezar, mira, difícilmente lo va a poder decir un hombre que esté casado. Así de fácil. Porque el hombre que está casado busca agradar a su mujer, ¿sí? Porque además de Cristo, tiene que dedicarle tiempo a la esposa, a los hijos. Entonces, de entrada ahí, cualquier hombre que esté casado no puede decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pues el apóstol Pablo, cuando escribió eso, estaba soltero, estaba solo. Por eso podía decir, todo mi tiempo, toda mi devoción es para Cristo. El matrimonio y otros compromisos sociales o deberes en nuestra vida obviamente opacan, retrasan, y por voluntad de Dios, pues no todos están destinados a ser apóstoles de Jesucristo, y mucho menos en su mayoría uno casado. Y muchos dirán, ¿Pedro estaba casado? Sí, hay excepciones, pero Pedro no fue el que escribió, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un hombre casado no puede decir eso. No puede decir eso. Para un hombre poder decir eso, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, tiene que estar solo, tiene que estar soltero. No puede tener pareja, no puede decirlo. Ahora, tú que estás casado, tú que estás casada, sabes que cuando uno está casado, la pareja influye, afecta, impacta, te inclina el corazón hacia lo bueno o hacia lo malo. O sea, influye mucho. Y esto es lógico porque en la relación sexual se hacen uno. Ya no son dos, mas son uno. Una sola carne. Entonces es muy difícil que un hombre casado
¿sí? Número 1, sea apóstol de Jesucristo. Y número 2, pueda decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso el cristianismo de este tiempo está muerto, porque han perdido el sentido de análisis, ¿sí? No hay lógica cristiana. Ahora, hay un sector de otro tipo de cristiano muerto, ¿verdad?, que desacredita la existencia de apóstoles por las razones bíblicas de que se le debe aparecer Jesús, que debe de haber a Cristo resucitado y cosas así. Son como 6 o 7 puntos que todo hombre debe de conocer, todo hombre con devoción a Dios. Déjame decirte algo. Este tipo de cristianismo también está muerto, ¿sí? Porque no van más allá. O sea, hemos caído en una idolatría, en una devoción, ¿verdad? Donde los cristianos idolatran a cualquier persona que tiene un canal de YouTube, redes sociales, y que se dedica a publicar textos, versículos, videos, edición de videos. Los empiezan a ver así, algo así como una especie de enviados, como una especie de caudillos. No te equivoques. También están muertos. También están muertos. Verdaderamente, esto que te digo causa tristeza, pero también causa en gran manera impotencia. La pregunta siempre es la misma: Dios mío, ¿por qué no haces algo? Nos estamos llenando como campo, ¿verdad?, lleno de plagas, de falsos apóstoles, de falsos profetas, ¿sí? Nos estamos llenando de cristianos naturales, que no es ningún defecto, no es ningún pecado, no es ningún error, es algo normal. Y la Biblia así lo establece. El problema es que estos naturales dicen que son espirituales. Ese es el detalle. He estado hablando acerca de muchos casos de hombres naturales que se creen espirituales, desde aquellos que destinan tiempo para darle rienda suelta a su pasión material, ¿verdad? Y lejos de vivir una vida frugal, austera, modesta, pues le dan rienda suelta a sus pasiones carnales, materiales. Se compran la mejor camioneta, la mejor casa, todo con dinero del diezmo, de las ofrendas. Otros más descarados, más infelices, pues no son felices, ¿sí? El que está en Cristo es pleno, es satisfecho, y ellos no están, pues no tendrían necesidad de ponerse injertos capilares, prótesis capilares. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Mucha gente lo verá con amor, con ternura. Ay, es que está peloncito, es que pues es para mejorar la imagen, y eso ves tú, nada más. Lo que yo veo y lo que se debe de ver es que es una persona no nacida de nuevo. No importa si es doctor en teología, ¿verdad? Si tiene 40 años en el ministerio, si habla de dinosaurios, de las eras de la prehistoria y la Biblia, no puede verse al espejo, no puede sentir el amor de Cristo, se rechaza todavía. No le ha amanecido, no se ha convertido, está muerto todavía. Eso es lo que ves tú. Ay, qué lindo, pues es que la imagen. Ay, y otros más necios, más testarudos, más muertos. Ay, pues a ti qué, empiezan a defender a su becerrote de oro. Vergüenza les debería de dar. Pero lo que estamos viendo es gente que no ha nacido de nuevo. Pues una persona poseída por el Espíritu Santo entiende que ya no necesita una peluca, un injerto capilar para tener identidad, para saber quién es, para saber el propósito de su existencia. Una persona poseída por el Espíritu Santo, una persona que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ya no tiene autoestima, ya no está en ese nivel terrenal en el que estamos tú y yo, ya no se rige por apariencias. Puede estar enfrente de un rey, de un presidente, y puede estar enfrente de un sicario, y a los dos les va a predicar el evangelio y los va a tratar igual.
no se basa por imágenes, no anda por vista, anda por fe. Entonces, cristianos que se ponen prótesis capilares son naturales, hagan lo que quieran con su dinero, es su dinero. Si quieren aumentar su autoestima, está bien, yo también lo haría, a menos de que dejara de ser hombre natural y fuera un espiritual. Ya no lo necesitaría. Es increíble. Hay gente que no es cristiana y viene sobre ellos una gracia de Dios que ellos le llaman despertar espiritual y empiezan a existir en este plano terrenal con una conciencia plena, con libertad, y renuncian a todo eso, renuncian a la vanidad, renuncian a las prótesis capilares, renuncian a todo lo superficial y no conocen a Cristo. Es reprobable que un líder, ¿sí?, religioso, protestante, que presume y alardea con su Biblia, que conoce a Cristo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, diga, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y se ponga prótesis capilares. El que quiera usarlas, que lo haga. Es su libertad, es su dinero, es su trabajo, es su cabeza, es su autoestima. Pero ese es comportamiento de un hombre natural. Y nadie está diciendo que esté mal ser hombre natural. He aquí un hombre natural. Ahí está viendo un hombre natural. El que escucha es un hombre natural. La que escucha es una mujer natural. No tiene nada de malo. Lo malo es decir que eres espiritual. Lo malo es decir a la gente que eres espiritual. Eso es lo malo. Y peor aún, es más inmoral, asquerosamente inmoral, que lucres con ello, te hagas pasar por espiritual con fines financieros, con propósitos financieros. He ahí un criminal natural. Son muchas razones por las que el cristianismo moderno está muerto, ¿sí? Nunca podríamos terminar de mencionar todas, pero la más evidente es el comportamiento. La Biblia dice que los cristianos tienen un comportamiento y los cristianos de hoy tienen otro comportamiento, ¿sí? Y no hablo de lo moral, no me interesa hablar de lo moral, son muy morales, ¿sí? Pero hay muchas contradicciones entre un hombre que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿sí?, de iglesia, hombre natural, y los de la Biblia. El apóstol Pablo en Atenas, ya te lo dije, vio la idolatría que había ahí y se enardeció, se enojó, se incomodó. ¿Y qué terminó haciendo? Predicó. Ahora los cristianos se han vuelto cobardes. Ahora son de iglesia. Ahora, si tú tienes un altar a la Santa Muerte en tu colonia, vas y le pides permiso al pastor para predicar, para lo que sea. Por precaución espiritual. Porque, ay, es que es un príncipe infernal, ¿verdad? Y no vaya, ay, ¿para qué te metes a esas cosas? Esas cosas te las dice el huevón bolsón, el cobarde de tu falso apóstol, de tu falso profeta, porque mira, le pesan. Es un huevón, es un inútil. Ahora, la vida ministerial no es fácil. Ellos actúan de esa manera porque es una incomodidad tener enemigos espirituales. Es una incomodidad. Ahora imagínate, cuando tienes esposa, hijos, no es una vida fácil. Por eso son hombres naturales, porque no pueden sobrellevar esa vida espiritual. No es una vida fácil. Imagínate, eres el pastor de en una localidad, tienes tu iglesia ahí evangélica y hay santería, hay hechicería, hay satanismo, hay narcotráfico. El presidente municipal es corrupto y muchos casos así, ¿no? Y tu trabajo es predicar el evangelio a ellos y contra ellos, para que les sea por salvación o les sea por piedra de tropiezo. Esa es la función del evangelio. O te salvas o te quebranta. Cuando no hay esta autoridad y esta espada, esta fuerza, este vigor en la espada de Jesucristo, hay un hombre muerto, hay un hombre natural en el ministerio. Porque el hombre de Dios puede reprender a quien sea, brujo, hechicero, brujo mayor de Catemaco, de Tepoztlán, de quien sea, de donde sea, de África, sacerdote vudú, babalao, santero, quien sea, lo puede reprender.
La espada de este tiempo, del cristiano promedio, de la iglesia de este tiempo, del cristianismo de este tiempo, está muerta, está flaca, está débil, está guanga, está ñanga, no sirve. Por eso, además de su cobardía, ¿sí?, justificando su mortandad, no se meten. Para ellos, la guerra espiritual es tomar tu espada de madera en la iglesia. León de la tribu de Judá. Y empiezan a cantar alabanzas y a caminar con sus espaditas de madera. Para ellos esa es la guerra espiritual. La Biblia dice que la guerra espiritual, ¿sí?, además de eso que es insignificante, es ir. El apóstol de Jesucristo, el profeta de Dios, va y confronta. No hace un espectáculo en la iglesia. Los cristianos de este tiempo están muertos, el cristianismo de este tiempo está muerto, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 4 dice que ellos están destinados a ser el espectáculo de la tierra, que son catalogados como mierda, como excremento, así dice, desecho. Y así son tratados. En este tiempo, el cristianismo moderno está muerto junto con sus pastores, su falso apóstol, sus falsos profetas, ¿sí? Los congregantes están muertos en su religión evangélica porque quieren pura honra. No toleran la burla, no toleran que los contradigan, no toleran que los tengan por excremento, por desecho, pero son apóstoles de Jesucristo. Es una religión muerta, pedante, ¿sí? Pedante a más no poder, arrogante, soberbia. Y sabemos que la Biblia dice que Dios ve de lejos al soberbio y al orgulloso. Los ve de lejos. Por eso sus espadas están todas ñangas, todas flacas, todas débiles, no tienen poder, no tienen autoridad. Son un cero a la izquierda. En los grandes sucesos de tu localidad, dime si hay algún cristiano involucrado. Dime si hay gente cristiana confrontando, contradiciendo, deseosos de experimentar las consecuencias de hablar la verdad. Dime si conoces a algún cristiano que se mete en polémicas. No, están callados como perros soñolientos. Eso indica que no hay vida espiritual, que están muertos por dentro y por fuera. Viven en una religión, viven en un círculo social, son una tribu urbana más, sin impacto, sin influencia, sin poder, más allá de lo terrenal, dinero, política, pero de ahí no pasan. Son una ramera en cuatro patas. El cristianismo de este tiempo está muerto, ¿sí? Y si tú me preguntas si un día resucitará, es posible que Dios vuelva a retribuir, a regresar, a restablecer la palabra, su poder, su unción en la iglesia cristiana de este tiempo. Hasta que no lo haga, tú tienes permiso, validación, ¿sí?, de no congregarte, de no someterte, de no sujetarte a un pastor, a alguna red pastoral, alguna denominación. Tú puedes hacerlo porque Dios en este tiempo está pastoreando él solo. Está viendo la incapacidad del pastor promedio en el cristianismo muerto de este tiempo y necesita hacer algo. Hace algo al respecto. ¿Qué hace? Él pastorea directamente. Él se convierte en padre, ¿sí? Salmos 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma por amor de su nombre. El cristianismo de este tiempo está muerto, pero Cristo resucitó. El cristiano promedio que abrace esto y entienda lo que dice Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá, será ungido con aceite fresco. Pero como ya sabemos que la iglesia de este tiempo es estúpida y torpe, se va a endurecer, pues tienen la frente dura y el corazón empedernido, pedante.
Qué bueno que se endurezcan para que les duela más, para que los quebrante Dios más. Pues a pulso se han ganado ese rechazo. A pulso se han ganado ese menosprecio. A pulso se han ganado que uno hable así de ellos. Es verdaderamente una vergüenza la iglesia cristiana de este tiempo. Y está padeciendo muchos de ellos vergüenza, no por abrazar la justicia y confrontar las tinieblas con la luz, sino por injusticia, por ser la ramerilla del mundo, ¿sí? En Comedy Central, yo cada vez que veo videos en redes sociales de Comedy Central o que alguien está viendo, siempre están parodiando algo de la iglesia. Hay varios videos, hacen burla de la liberación demoníaca, sketches, ¿no? Yo veo principalmente los que han salido, he visto los que han salido en Comedy Central en Backdoor. En Brasil se llama Porta dos Fundos, en España, no me acuerdo cómo se llama, pero los he visto, siempre están parodiando, siempre están burlándose. Y a grandes rasgos lo que tú puedes saber es que de Cristo se burlaban cuando estaba en la cruz. Cuando el mundo escarnece, humilla, avergüenza, se burla de un crucificado, es porque esa persona fue crucificado por causa de la verdad. Pero lo que tenemos hoy en día es porque están en mentira. El mundo se burla de ellos por mentirosos. Porque de repente quieren llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Pero mira, como decimos en México, sacatitos para el conejo. Les gustan sus vidas cómodas. Les gustan sus vidas cómodas. Muchos de ellos ya están viejos. 50, 60 años, ya están con los nietos, con los hijos. Y todavía se creen hombres espirituales cuando ya todo el mundo sabemos que están muertos. Ahora, el ministerio en redes sociales es todo un tema, ¿sí? Yo creo que el ministerio en redes sociales es muy fácil, muy sencillo. Y no representa el mismo riesgo que anunciar la verdad en la vía pública a las masas. Entonces, no me vengas a decir que un hombre espiritual es el que tiene 1 millón de reproducciones en YouTube, en Facebook, en Instagram. No me vengas a decir que Freddy de Anda es un hombre espiritual. No me vengas a decir que Marcos Brunet es un hombre espiritual. Ya hemos hablado de esto, ¿sí? Los hijos de pastores, predicadores, músicos, falsos apóstoles, falsos profetas, no significa que van a hacer lo mismo. Pero ¿qué es lo que están haciendo los cristianos muertos en este tiempo? Ponen a sus hijos, están cuidando la franquicia, el negocio, la empresa. ¿Qué te dice eso? Que es un cementerio. Aquí en Aveiro, de donde estoy ahorita aquí, a la ubicación del cementerio de Aveiro, cementerio municipal de Aveiro, hay una distancia como de unos 3 kilómetros. Hay más vida en el cementerio de Aveiro que en el cristianismo moderno de este tiempo. Y eso que ellos están muertos. No me vengas a decir que eres iglesia de Cristo. No me vengas a decir que eres pastor. No me vengas a decir que eres apóstol. No me vengas a decir que eres profeta. No me vengas a decir que estás vivo. Porque es evidente que están muertos. Están muertos, están inactivos. Son cementerios, son sepulcros blanqueados. Muy lindos por fuera, pero con un cadáver por dentro, gusanos, ratas, tierra, huesos. Eso es lo que hay en un sepulcro. Por fuera es perfumado, es blanqueado, es como la tumba de un narcotraficante en Sinaloa. Les hacen casas completas al muerto. ¿Ya para qué?
mármol, oro, plata, lo mejor. Y adentro de ese lugar hay un cadáver, hay algo sin vida. Así está el cristianismo de este tiempo. Está muerto. Y yo creo que un día Jesús va a resucitar su iglesia, pero le va a costar y les va a doler, porque tienen el corazón muy pedante, muy empedernido y la frente muy dura, y son necios y testarudos de corazón. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas, matas, asesinas a los profetas que te son enviados. Ayer decía que muchos cristianos muertos de este tiempo llaman a Jerusalén Ciudad Santa. Escúchame, la Biblia hace referencia a la Ciudad Santa. En el Antiguo Testamento, Nehemías, Isaías, principalmente Isaías, hablaba Isaías de una ciudad santa, pero no estaba hablando de la Jerusalén actual, y mucho menos de la de ese tiempo, pues la llama Sión. Y Sión hace referencia, según la tradición judía, a la Jerusalén celestial. El Nuevo Testamento habla en los evangelios 2 veces en que se menciona Ciudad Santa. Lucas 4. Satanás se le aparece a Jesús en el desierto y lo envía, lo lleva, mejor dicho, al pináculo del templo que estaba en la Ciudad Santa. Obviamente era una visión y de ninguna manera representa hasta ese momento la Ciudad Santa de hoy en día. O mejor dicho, la de hoy no representa a la de ese momento en que Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo en la Ciudad Santa. Antes de la crucifixión de Cristo, el nombre de Ciudad Santa era muy común referirse a Jerusalén como Ciudad Santa. Era la tradición. Es crucificado Jesús, resucita Jesús, y solamente se menciona en los evangelios una vez después de que Jesús resucitó. Una vez. Los apóstoles también tenían la tradición de decirle Ciudad Santa hasta ese momento. Una sola vez los evangelios mencionan a Jerusalén después de la resurrección de Cristo como Ciudad Santa. En las cartas de Pablo, Romanos, Corintios, todas, Tito, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, Apocalipsis, Santiago, ninguna de esas escrituras menciona a la Jerusalén actual como Ciudad Santa. Los apóstoles de Jesucristo, los de verdad, entendieron que ya no era Ciudad Santa, porque ahí Jesús había sido crucificado, ahí había sido asesinado, ya no era Ciudad Santa. El apóstol Juan habla de la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, no la actual. La Jerusalén de este tiempo es una ciudad infernal. Es la ciudad con más actividad demoníaca en toda la tierra. Es la ciudad con más odio entre sus habitantes en la tierra. Es la ciudad que todos quieren y todos odian. Es una ciudad infernal. Los apóstoles de Jesucristo, después de la resurrección de Jesús, se dieron cuenta de lo que estaban diciendo y no se vuelve a mencionar más que una sola vez después de la resurrección de Cristo en los evangelios. Ya no se vuelve a mencionar, ya no le dicen Ciudad Santa. Y no puede ser Ciudad Santa si el mismo Jesús está diciendo: tú que asesinas, tú que apedreas a los profetas que te son enviados. El cristianismo de este tiempo está muerto porque tiene una idolatría, tiene un orgasmo espiritual, tiene orgasmos espirituales. Gime como gime una mujer con un hombre por Israel. Cuando Israel y Jerusalén no son lugares santos, no son tierra santa.
No es tierra santa, es una tierra infernal. Están muertos los cristianos de este tiempo porque no se les ha quitado el velo. Una cosa es que Dios nos pide que oremos por la paz en Jerusalén, ¿sí? Y guardemos nuestra boca de maldecir a Israel. Y otra cosa es que tú seas iglesia estúpida y torpe, solapadora de todas las porquerías que ha hecho Israel en su historia. Sí sabes cómo nació Israel, ¿verdad? Israel es producto de robo, de usurpación de aquel personaje bíblico que se llamaba Jacob. Le robó el lugar a Esaú. Dios lo permitió, sí, pero le costó, tuvo que pagar con creces su delito. De ahí nació Israel, de un robo, de ser ladrones. Israel y Jerusalén no es tierra santa, no es ciudad santa. Es tierra infernal, ciudad infernal. La lucha de poderes políticos, militares, religiosos en ese lugar, en ese centro, es tremenda. La energía que circula ahí es el reloj profético del Creador en la tierra. De ahí en fuera, el cristianismo está muerto todavía. De este tiempo, más Jesús está vivo. La razón de que la iglesia, el cristianismo, el congregante promedio, el creyente promedio, sus dirigentes, sus pastores, sus falsos apóstoles, sus falsos profetas estén muertos es porque la culpa es como ellos dicen en sus iglesias. La culpa es del discípulo, no del maestro. Usan mucho esta analogía de que Judas tenía el mejor maestro. Y ya sabemos qué es lo que hizo Judas, y ya sabemos qué es lo que fue Judas, y ya sabemos cómo está la memoria de Judas hasta el día de hoy. Ellos usan mucho esa analogía y dicen que Judas tenía el mejor maestro y aún así falló. Que la iglesia en este tiempo esté muerta, que el cristianismo en este tiempo esté muerto, ¿sí? Que el congregante promedio esté muerto, que el creyente promedio esté muerto, que el falso apóstol esté muerto, que el falso profeta esté muerto en este tiempo, es culpa de ellos, pues ellos son los malos discípulos, pues tienen un muy grande y poderoso maestro y no lo aprovechan. Por eso están muertos, porque están muertos. Estamos en un tiempo donde los cristianos, irónicamente, ¿sí?, cuando alguien habla de funerales, dicen, ay, déjalos que vayan los muertos a enterrar sus muertos. Pues yo a ti te digo en este día, de cierto te digo a ti en este día. Tú hablas de muertos, pero tú estás muerto por dentro y por fuera. Cuando un cristiano hace un funeral o va a enterrar a otro familiar cristiano, estás presenciando dos funerales al mismo tiempo. Estás viendo la manifestación de dos funerales al mismo tiempo. Nada más que uno está en la caja debajo de la tierra y el otro está de pie, todavía con aliento y no de vida. Tiene una función respiratoria, pero no tiene el espíritu que da vida. Tiene biología, pero no tiene el espíritu que da vida. Pues su comportamiento denota, manifiesta que está muerto en vida. El cristianismo de este tiempo está muerto todavía, pero Jesús es el que resucitó entre los muertos al tercer día. Él sí está vivo. Él es el camino, la verdad y la vida. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendigo tu palabra, bendigo tu nombre. Te pido que bendigas este mensaje, que lo dirijas a las personas que requieran escuchar esto, sin importar su opinión, sus acciones, su pensamiento, su intención. Lleva esta palabra a su subconsciente para que cambie su comportamiento. Te damos gracias por este aire,
Te damos gracias por tu palabra, por este clima, por el trabajo, por las personas, por el alimento, por la salud. Te pido de manera sincera, ¿sí?, y humilde que des trabajo a quien no lo tiene, que des alimento a quien no lo tiene, que des vida a quien no la tiene, que des salud a quien no la tiene, que escuches la oración del huérfano, que escuches la oración de la viuda. Te pido que en este momento hagas la operación de tu obra compasiva, misericordiosa, de gracia sobre quien requiera. En el nombre de Jesús, hecho es. Amén, amén y amén. Sea Dios glorificado. Lo único que tienes que hacer tú para tener acceso a la vida espiritual en Cristo Jesús es, número 1, confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Número 2, creer en tu corazón que Él resucitó entre los muertos al tercer día. De lo demás, Dios se hará cargo por medio de su Espíritu Santo en tu vida. De ninguna manera pienso que la vida de un creyente está destinada a permanecer en una iglesia, y menos en este tiempo que no hay iglesia. Habrá iglesia, pero hoy no hay iglesia porque no se comporta como tal, no actúa como tal, no tiene el perfil de la institución llamada iglesia de la cual habla la Biblia. Por eso no hay iglesia. Pero un día habrá otra vez. Solo haz esto y Dios se encargará de lo demás. Llegará un momento en que te pondrá todas las herramientas y a partir de ese momento tendrás que contribuir tú a hacer las cosas. Mientras tanto, cree esta palabra en tu corazón. Cercana de ti está la palabra que da vida. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree que Él resucitó entre los muertos al tercer día. Amén. Desde la ciudad de Aveiro, en Portugal, es martes 30 de enero del 2024. Un clima agradable, un fresco. Estaba haciendo calor hace un rato, ahora está un poco fresco. Es un día hermoso aquí y lo mejor de todo es que estoy consciente de ello. Lo aprecio, lo recibo, lo agradezco. Bendigo al Dios nuestro por ello. Sea su nombre glorificado. Pues ser una persona de abundancia es estar consciente en este plano terrenal del aquí y ahora, de lo que se tiene aquí y ahora, estar satisfecho, sereno. Eso es abundancia. Y prosperidad es la acumulación de muchos días del concepto correcto de abundancia. Mi nombre es Eduardo Tejeda y esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. This is Public Gospel, everything concerning, everything related to the Gospel, by Eduardo Tejeda.